de este libro que han recogido pensamientos de Chesterton, que vamos comentando aquí en Sexto Continente poco a poco. Nos toca el aforismo sobre el ascetismo. Y Chesterton es muy interesante cómo aborda el tema. Somos conscientes de que Chesterton era un hombre que sabía disfrutar de la vida, sabía disfrutar de lo que era una buena comida, de lo que eran también los buenos placeres de la vida. Por eso es muy interesante ver él cómo aborda el tema del ascetismo, ¿no? Y él dice lo siguiente, que la Iglesia fue la domadora del ascetismo. ¿Qué significa esta expresión? La Iglesia fue la domadora del ascetismo. Bueno, porque también había un ascetismo que no respondía al espíritu cristiano. Y él dice lo siguiente: la diferencia esencial entre el ascetismo pagano y el cristiano está en el hecho de que el paganismo, al renunciar al placer, abandona algo que no considera deseable, mientras que el cristianismo, al renunciar al placer, deja algo que considera deseable. Interesante esto, ¿eh? Es decir, el cristianismo no dice que el placer sea malo. No, todo lo contrario. El placer de una buena comida, el placer de la sexualidad, el placer de disfrutar de la belleza, todo eso es bueno. Vio Dios que lo había creado y todo era bueno. El hecho de que alguien en un momento determinado renuncie, ¿no?, y ayune, haga una abstinencia, etcétera, no es porque él considere el placer malo. No. El placer viene también de Dios. En la concepción cristiana, el placer viene de Dios. El placer no viene del demonio, no, el placer viene de Dios. Al demonio lo que le gustaría es conseguir que pecásemos sin ni siquiera obtener placer. Pero bueno, el demonio te cede en el placer porque no tiene más remedio que utilizarte el placer como cebo, para que tú peques. Pero ojo, el placer no es del demonio, el placer es de Dios. Por eso dice la diferencia entre el ascetismo pagano, la concepción, por ejemplo, hinduista de los faquires, ¿no? Los faquires entienden que el placer es malo y hay que desprenderse de él. Sin embargo, el cristianismo piensa que el placer es bueno. Y entonces el ascetismo es renunciar a algo bueno. Esto es una diferencia sustancial, Y por si hubiese alguna duda, Chesterton remata diciendo: cualquier extremo de ascetismo cristiano es una prudente o imprudente precaución contra el mal de la caída, nunca una duda sobre el bien de la creación. Es decir, el ascetismo es una precaución contra el mal de la caída, se refiere a la caída del pecado original. Conviene ejercer el ascetismo, la renuncia, ¿no?, a nuestro placer, porque es una precaución contra el pecado original, que el pecado original hace que nosotros busquemos siempre el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Pero nunca una duda sobre el bien de la creación. Nosotros nunca nos sacrificamos o renunciamos o tenemos una renuncia ascética porque dudemos de la bondad de las cosas. Repito esta expresión. Cualquier extremo de ascetismo puede ser prudente o imprudente, pero tendrá que ser una precaución contra el mal de la caída, nunca una duda sobre el bien de la creación. En ese sentido, dice que la Iglesia fue domadora del ascetismo, porque el ascetismo pagano era un ascetismo de quienes pensaban que todo lo creado, que los placeres de la vida eran malos y que había que renunciar a ellos. Y el cristianismo dice, no, los placeres que van a ser malos, si son de Dios, solo que conviene también, ¿no?, saber renunciar en momentos determinados a ellos para poner nuestro corazón centrado en la voluntad de Dios y no hacer del placer un fin, porque cuando el placer que es de Dios se convierte en un fin, acabamos de quitarle a Dios el puesto central que tiene que tener en nuestra vida. Bueno, pues interesante, como siempre, interesante esta reflexión de Chesterton en este aforismo
sobre el ascetismo. Como ya os he explicado en otras ocasiones, estos comentarios a los aforismos los tendréis a vuestra disposición en la página enticonfio.org en el apartado donde dice píldoras. Bien, tenemos